Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta bella, invernal, helada, húmeda, pero siempre bella, excitante y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, martes 11 de febrero de 2020. En el tomo número 136 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy vamos a continuar hablando del lenguaje olvidado para que en cuanto tenga oportunidad usted pueda acceder a este excelente libro de Erich Fromm y empiece a conocerse usted un poco más de lo que ya se conoce gracias a los sueños, a la comprensión de los sueños a través de este lenguaje olvidado, este lenguaje simbólico, universal, olvidado. Es lo que es la lectura de la semana y vamos a continuar con este tema. Vamos a tener la sección para la reflexión. Va a estar el maestro Jorge Portillo con la revolución de la moneda digital. Va a estar también el joven Marcos Jiménez, que ha estado comentando los libros de Carlos Castaneda. Va a estar aquí. Lo mismo que pues, hoy le toca a esta joven, Lisette López, del equipo de Mi Libro MX, esta sección pues de todos los martes, Mi Libro MX en Confieso que he leído, y que hoy le toca a Lisette López. Va a estar aquí con nosotros. La frase del día y la música, pues como es martes, para ir levantando el ánimo, ir levantando la energía, pues van a ser cumbias, Los Ángeles Azules, Sonora Dinamita, Rigo Domínguez y su grupo Audaz, ¿sí? Para pues, deleitarnos y hacernos mover fuertemente. Pues qué bueno que están con nosotros. 106.3 de FM en Facebook, Confieso que he leído, en YouTube, ¿sí? En la aplicación. Hoy vamos a ir un poquito antes de las 8 de la noche. Lupita Martínez y yo vamos a hablar un poco de la aplicación para que usted pues utilice y aproveche esa herramienta digital que Confieso que he leído pone a su disposición, no solamente para escuchar la radio, sino también para acceder a algunos contenidos y un proyecto que traemos por ahí que se lo vamos a comentar un poco antes de las 8. Pues ya está listo el equipo, ya está Edna Gabriela, ya después de haber andado por allá en la farándula promoviendo las panochas de Ures del próximo viernes. Estuvo en Telemax grabando un promocional, un programa, unas entrevistas, ¿sí? para que vaya usted a esas. Ya está por aquí Edna, ya está Lupita Martínez, Juan Loaiza, Benjamín Oceguera, María Luisa, ya está el café Tatiasca listo, calientito, ahorita lo van a traer, ¿sí? En fin, ya estamos listos para llevarles el tomo 136, que como siempre lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, esperando que usted lo disfrute. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta.
La lectura de la semana. Pues ayer hablábamos acerca del significado del lenguaje simbólico, este lenguaje universal que según Erich Fromm deberíamos de aprender todos, y decíamos que es tan intrínseco en el ser humano que relata el autor que en los años 40 hicieron experimentos con hipnosis, ¿sí? Pusieron a personas a que interpretaran sus sueños, pero en estado hipnótico, cuando la vigilia, cuando la conciencia está prácticamente hecha a un lado y entra la parte esencial interna del ser humano, y lo interpretaban, lo comprendían los sueños, aunque esas mismas personas al despertar decían que eso no significaba nada, que era una completa tontería. Ahora, al momento de interpretar los símbolos, pues hay que constreñirse a ciertos límites, ¿sí? Por eso es que les decía yo que no es como esas interpretaciones que dicen, si es agua es de esta manera, significa esto, si es fuego significa esto. No necesariamente, ¿sí? Erich Fromm dice que hay símbolos que difieren en su significado de acuerdo con las diferencias que existen en su significado real dentro de las diferentes culturas. Por ejemplo, el significado del sol, ¿sí? Son distintos en los países nórdicos y en los países tropicales. El sol en Noruega, por allá, en Finlandia, pues es distinto a la percepción que se tiene del sol, por ejemplo, en la selva de Tabasco, en la selva de Chiapas, en las mismas Amazonas, o el que tenemos aquí en Sonora, este hermoso sol, ¿sí? No me refiero a radiosol, sino el hermoso sol que tenemos, que es vida, ¿sí? Que el propio Alfonso Reyes, lo mismo en Nuevo León, ahí en Monterrey, por eso Alfonso Reyes hizo ese poema relacionado con el sol, hermoso. Entonces, la visión y percepción que tenemos del sol, pues es diferente, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de país y cómo llega el sol a ese país, a esa ciudad. En los países del norte, y no solamente es en el tema del sol, ¿sí? En el agua también. En los países del norte, donde el agua abunda, las cosechas dependen de que haya suficiente sol. Aquí está la relación del sol con el agua, ¿sí? El sol, en el caso de estos países, es el poder cálido, vivificante, protector, afectuoso. Entonces, un habitante de un país nórdico, soñar con sol, pues es que está recibiendo mucho afecto, está recibiendo mucha protección, ¿sí? Está recibiendo algo cálido, vivificante, ¿sí? En el Próximo Oriente, en cambio, donde el calor del sol es mucho más poderoso, el sol es una potencia peligrosa y hasta amenazadora, de la que el hombre debe protegerse, ¿sí? En tanto que el agua es considerada como fuente de vida y condición principal de la producción agraria, ¿sí? Podríamos hablar de dialectos del lenguaje simbólico universal determinados por esas diferencias de las condiciones naturales que dan a ciertos símbolos distintos significados en las regiones de la Tierra, ¿sí? Entonces, es muy importante ubicar, pues, lo que puede significar. Entonces, hay un lenguaje universal, y este lenguaje universal tiene sus dialectos, dependiendo, pues, del país de que se trate. Como nosotros consideramos el agua, evidentemente es distinto a como la consideran en Tabasco, en donde se inunda continuamente, ¿sí? Y como ellos ven el sol, es distinto a como lo vemos nosotros en este cálido y radiante desierto de Sonora. En completa oposición a esos dialectos simbólicos, existen muchos símbolos que tienen más de un significado.
según sean las distintas clases de experiencias que pueden relacionarse con un mismo fenómeno natural. El fuego, por ejemplo. Cuando contemplamos el fuego en la chimenea, fuente de placer, comodidad, las llamas expresan una sensación de vida, calor, satisfacción. Pero cuando vemos un edificio o un bosque incendiado, el fuego nos da una impresión de peligro o de terror, de la impotencia del hombre contra los elementos de la naturaleza. El fuego puede ser, por lo tanto, la representación simbólica de la vida y el placer interior, tanto como del miedo y la impotencia o de las tendencias destructivas del hombre. Lo mismo sucede con el símbolo del agua. El agua puede ser una fuerza terriblemente destructora cuando está en manos de una tormenta o cuando desborda un río. Puede así, pues, ser expresión simbólica tanto de horror y caos como de bienestar y tranquilidad. Otro ejemplo del mismo principio es el símbolo de un valle. El valle encerrado entre montañas puede provocarnos una sensación de seguridad y comodidad, de protección contra todos los peligros, ¿sí?, exteriores. Pero las montañas protectoras pueden significar asimismo muros aisladores que no nos permiten salir del valle, y de ese modo este se convierte en un símbolo de aprisionamiento. El significado particular de un símbolo en cualquier lugar, ¿sí?, solo puede ser determinado por el conjunto en el que aparece el símbolo y en función de las impresiones predominantes que experimenta la persona que lo usa. Vean ustedes lo interesante y profundo de este planteamiento de Erich Fromm. Para empezar, está tomando 3 ejemplos que la humanidad ha vivido siempre, desde tiempos inmemoriales: el fuego, el agua, el valle. Entonces, si usted sueña con alguno de esos elementos, pues no es que automáticamente eso signifique una cosa específica y determinada. Y el fuego, por ejemplo, que calentó este café, la piasca, es un fuego vivificante. Y el calor que va a provocar al entrar a mi cuerpo, pues va a ser más vivificante. Entonces, para poder comprender el sueño, dice Erich Fromm, tenemos que ver todo el conjunto. Todo el conjunto. A ver, ¿de qué fuego estamos hablando? ¿Del fuego que está consumiendo Australia, los bosques de Australia, o que estuvo consumiendo los bosques de las Amazonas? ¿O de ese fuego que ahora en estos días aquí en Hermosillo, si llega uno a su casa y si está encendida una chimenea de leña con fuego, o un hogar, ¿sí? Ya ven ustedes que el término hogar pues viene de la chimenea, la parte esa donde está el fuego, es el hogar. No es lo mismo soñar un fuego de una forma que un sueño de la otra. O el sol, ¿sí? Aquí en Hermosillo tiene una característica muy, muy curiosa con respecto al frío, particularmente al frío, a la lluvia, a lo nublado, ¿sí? Que puede llover de manera muy copiosa, ¿sí? Pero dura un día, cuando mucho, un día y medio, y después llega una calma serena muy hermosa, un cielo muy limpio, y aparece el sol, ¿sí? El sol, por lo menos para muchos de nosotros, ¿sí?, es un símbolo de enorme placer aquí en Hermosillo, ¿sí?
Por eso yo les digo, no se quejen del sol. Si es verano, pues es verano. Es verano y no es que el sol esté más cerca. En realidad en el verano el sol está más lejos, ¿sí? Solamente que al estar más lejos del sol, la Tierra pasa más lento. Por eso nos pega más, ¿sí? No es que esté más cerquita, ¿sí? Entonces, es algo vivificante, pero no es lo mismo, ¿sí?, que si andamos a mediodía en Mexicali, en pleno rayo del sol. ¿Cómo estamos? Si estamos soñando que estamos en Mexicali con ese sol, pues no es lo mismo a que si estuvo lloviendo fuertemente en Hermosillo y al otro día amanece sin lluvia, sin nubes y el sol va despuntando acá por el este. Pues es un sol de vida, es un sol que nos vivifica. Y si nos identificamos con ese sol caluroso, vivificante, tonificador, fraterno, afectuoso, pues es un sueño placentero que está sacando cosas hermosas de nuestro interior. Y luego Erich Fromm, en este capítulo, donde habla de la naturaleza del lenguaje simbólico, pone como ejemplo la historia de Jonás, ¿sí? Si usted lee la Biblia, ¿sí?, yo le sugiero que no la trate de interpretar de manera literal. La Biblia está llena de simbolismos y cosas que aparentemente pues son de vigilia, de vida cotidiana. Está lleno de simbolismos, aunque sensorialmente parezca que todo está transcurriendo como transcurre en la vida común, ¿sí? ¿Sí? Sí hay cosas literales, sí hay cosas que tienen mucho que ver con la época. Si fue en el 1400, si fue en el 1000, antes de todo esto, antes de Cristo, si fue en el 800, o si ya fue en el siglo I después de Cristo, o si fue en la época de Cristo, ¿sí? Entonces, es diferente, pues, también lo que se escribe en la Biblia tiene mucho que ver con su época. Tenemos que situarnos en la época, pero sobre todo, tenemos que captar de manera adecuada los símbolos, porque buena parte de la Biblia está escrita a través de símbolos, ¿sí? Y Erich Fromm utiliza el relato de el libro de Jonás, ¿sí?, para ejemplificar esto del lenguaje simbólico, ¿sí? El libro de Jonás, ¿sí?, en el libro de Jonás, oye la voz de Dios, diciéndole que vaya a Nínive, que predique a sus habitantes y que los exhorte a que abandonen sus malas costumbres, o pena de que van a ser destruidos, ¿sí? Jonás, aunque no quiere escuchar, escucha la voz de Dios, por eso es un profeta, ¿sí?, pero es un profeta poco dispuesto a hacerlo, ¿sí?, aunque sabe que lo tiene que hacer, trata de rehuir el mandato de Dios. O, dice Erich Fromm, podríamos decir, trata de rehuir la voz de su conciencia. Es un hombre a quien no le importan los demás seres humanos. Es un hombre con un fuerte sentido de la ley y el orden, pero sin amor, ¿sí? ¿De qué modo expresa esa historia los procesos interiores de Jonás? El relato nos dice que Jonás desciende a Jope, una de las poblaciones por ahí cercanas a la actual Jerusalén. Encuentra una nave en la que se embarca para trasladarse a Tarsis. En pleno océano se levanta una tempestad, y mientras todo el mundo se alarma y se asusta, Jonás baja al interior del buque y cae en un profundo sueño. Los marineros, creyendo que Dios debía haber enviado la tempestad, porque sin duda viajaba en el barco alguien que debía ser castigado, despiertan a Jonás. Y Jonás les dice, bueno, sí, he desobedecido a mi Dios. Mi Dios me pidió esto, pero ¿saben qué? Le dijo, arrójenme al mar. Y al arrojarme al mar, la tempestad se va a terminar porque Dios me quiere castigar a mí. Y eso ocurre. Los marineros lo arrojan al mar y la tempestad cesa, ¿sí? Y entonces es cuando se lo traga el gran pez, ¿sí? Es tragado con un gran pez, en donde permanece 3 días y 3 noches. Ojo, la Biblia dice gran pez, ¿sí?, no dice ballena, ¿sí?
¿sí? No es que se lo tragó es el gran pez, ¿sí? Bueno, ahí, en el vientre del gran pez, Jonás ruega a Dios que lo libere de la prisión, ¿sí? Dios hace que el pez vomite a Jonás en tierra firme y Jonás se dirige a Nínive. Cumple el mandato de Dios y salva a los habitantes de la ciudad. Es un relato tan importante que en varios pasajes se pone como ejemplo el tema de Jonás, ¿sí? Porque los habitantes de Nínive, con la prédica de Jonás, ¿sí? se arrepienten y se salvan de la destrucción. Dios no los destruye, ¿sí? La historia relata los hechos como si realmente hubieran ocurrido. Sin embargo, está escrita en lenguaje simbólico, siendo los episodios realistas que se describen símbolos de las experiencias internas del protagonista. Hay una serie de símbolos que se van sucediendo uno tras otro. La entrada en el barco, el descenso al interior del buque, el acto de acostarse y dormir, la permanencia en el mar, la estancia en el vientre del pez. Todos estos símbolos representan la misma experiencia interna. El estado de protección y aislamiento, de resguardo, retiro de todo contacto con otros seres humanos. Figuran lo que podría ser o lo que podría representarse con otro símbolo, el feto en el vientre de la madre. Diferentes como son en la realidad del interior del navío, el sueño profundo, el océano y el vientre de un pez, expresan la misma experiencia interna, la mezcla de protección y aislamiento. En el hecho manifiesto, los acontecimientos ocurren dentro del espacio y el tiempo. O sea, parece pues que es vigilia. Primero, baja a la sentina del barco. Luego, se echa a dormir. Más tarde, es arrojado al mar. Después, es tragado por el pez. Los episodios se suceden en orden. Y aunque algunos de ellos son evidentemente inverosímiles, la historia tiene su consecuencia lógica en función del tiempo y el espacio, ¿sí? Pero tenemos que entender que el escritor no se propuso narrarnos una historia, ¿sí?, de incidentes externos, sino la historia de la experiencia interna de un hombre que fluctúa entre su conciencia y su deseo de escapar de su voz interior. Vemos claramente que sus distintos actos, producidos uno a continuación del otro, expresan todos ellos una misma disposición de ánimo en su actor, y que la sucesión en el tiempo expresa la creciente intensidad del mismo sentimiento. Pues son algunas de las cosas en las que analiza y que pone como ejemplo Erich Fromm, el relato de Jonás, y que ahorita más tarde vamos a volver al relato de Jonás. Y a lo largo del libro, ¿sí?, pueden ustedes encontrar diversos sueños y formas de interpretarse, desde estas historias antiquísimas, profundas, hasta sueños muy cotidianos que pacientes del doctor Erich Fromm le platicaron y que él les ayudó a comprenderlo, y que aquí nos los da a conocer en este extraordinario libro, El lenguaje olvidado. Pues tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Pavlor Salón presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. El día de ayer les hablaba acerca de esta psicóloga hermosillense, Olga González Domínguez, que escribió un libro sobre un detox digital, una especie de cómo desintoxicarse para poder reconectar el lado humano. Y hoy les quiero dejar para la reflexión algunas de las sugerencias que esta psicóloga, con mucha experiencia, a pesar de que es muy joven, tiene
al respecto. Dice la psicóloga Olga González Domínguez que el exceso de dispositivos y el abuso de ellos deriva en menos horas de sueño, menos tiempo para hacer otras actividades, nos lleva al agotamiento mental y a la falta de calidad en todo lo que hacemos. La comunicación con uno mismo y con otras personas se ve mermada. Por eso ella propone un plan de 21 días para desconectarse un poco de lo virtual y poder reconectar con lo físico y poder reconectar con uno mismo. Por supuesto, dice la doctora, no se trata de satanizar ni dejar de lado estos aparatos, se trata de tener tiempos y espacios y organizar ese uso, es decir, culturizar ese hábito. ¿Qué sugiere? Por ejemplo, dice que valdría la pena colocar en nuestro hogar, ¿sí?, letreros con ciertas leyendas para ciertos casos de ciertas zonas. Por ejemplo, colocar un espacio para celulares dentro de la casa. Por no sé, colocar una zona de conexión para el Wi-Fi. Por ejemplo, hacer zonas santuario. Es decir, zonas en donde no se admite los aparatos de esta naturaleza, ¿sí? Lugares en donde está permitido conectarse o usar pantallas y espacios que deben usarse solo para el fin que tienen. Cocina, comedor y recámara, solo para eso. ¿Sí? Recomienda quitar todo el ruido digital y recuperar las conversaciones cara a cara. ¿Sí? En la recámara principal, la doctora, la psicóloga, esta doctora, ha encontrado que es un lugar en donde se continúa, a pesar de que está en la intimidad de la recámara, se continúa con la utilización de esos aparatos, ¿sí? Dice ella que el 60% de las parejas siguen ensimismados en su teléfono celular a pesar de que están allí en la recámara, ¿sí? Dice, una primera etapa, una primera fase, dice, que propone ella es una desintoxicación, ¿sí? Claro, te vas a sentir ansioso al principio, como de toda desintoxicación, ¿sí? Pero es la primera parte del proceso, ¿sí? Que son los primeros 7 días de los 21 que ella considera que tienes que cumplirlo, ¿sí? Para poder salir de esta adicción a las tecnologías. La segunda fase es la reconexión, volver a conectarse con las redes, con el internet, pero con ciertos límites, haciendo pues pequeñas metas. Y por último, dice la doctora, llega en la tercera semana la de ensayo de la vida cotidiana con el control de las actividades digitales. Cada persona es libre de establecer sus tiempos, espacios o metas, pues, reitera, no es una prohibición. El cerebro no acepta prohibiciones, sino un reacomodo de los usos y momentos con las pantallas. Se puede empezar de una manera muy intensiva o una manera light, como se dice, ¿sí? Se trata de que se controle su uso. Por ejemplo, una meta puede ser, dice, los domingos no hay aparato. Vamos a colocar el teléfono solamente en modo teléfono, no más, ¿sí? No más, y para conectarse con los familiares. Domingo, un domingo de recreo absoluto, ¿sí? Son algunas de las sugerencias que hace esta extraordinaria joven psicóloga, ¿sí? Y que se lo dejamos para la reflexión y para, si usted gusta, tomarlas en cuenta. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar pues la primera cumbia. A ver, Juan, ¿cuál va a ser? Suavecita. Ay, suavecita, que bueno, que de suavecita no tiene nada, ¿sí? Ahorita volvemos.